da mucho gusto estar ahorita con ustedes. Comentábamos antes que una de las pocas cosas buenas que nos dejó esta pandemia es la capacidad de presentarnos en foros diferentes, en ciudades diferentes, en horarios diferentes, y esta cercanía que nos da el Zoom, pues siempre es agradecida para poder estar en otros foros. Me da mucho gusto yo soy socióloga de licenciatura, maestría soy pasante, pero bueno, me quedé hasta el final, y doctora también en sociología, y la salud ha sido de alguna manera siempre mi preocupación, y sobre todo la salud mental yo trabajo cosas de salud mental desde la licenciatura. Tengo también trabajos que son más históricos, pero yo soy una socióloga de corazón, y veo con mucho gusto los programas de sociología de la salud porque son muy pocos los que tenemos en el país, y es un área que a mí me parece sumamente importante. Quiero empezar diciendo, voy a hacer un PowerPoint y voy a tratar de ser lo más rápida posible. Nunca termino a tiempo, así que trataré esta vez de llegar al final, pero bueno, haré todo lo posible, y si no, bueno, pues nos quedaremos un poquito antes, que espero que no. Yo trabajo, como les digo, salud mental y en específico salud mental de mujeres desde una perspectiva sociológica y de las ciencias sociales. La salud mental, históricamente, ha sido un ámbito bastante relegado por muchas razones. Ha sido relegado en términos no solo de la academia, sino en términos de la práctica, de los activismos, de las agendas nacionales e internacionales, porque existe esta idea de que la salud mental finalmente no es un problema contagioso, no es un problema de países pobres tan acuciante como pueden ser otras enfermedades que producen grandes mortalidades, y por tanto siempre tiende a ser relegada, tiene un rezago sistemático en presupuesto, en programas, en servicios de atención dirigida, pero no solo eso, tiene un rezago sistemático en los activismos, que ahora por suerte en México tenemos un activismo interesante en términos de salud mental. Está Sin Colectivo, está las personas de Orgullo Loco, estoy mencionando muy pocos así porque no lo tengo escrito, pero un activismo interesante. Pero incluso en el activismo feminista, que es donde yo me sitúo, y en el trabajo de las mujeres, la salud mental ha tenido un rezago frente a otros ámbitos de salud de las mujeres, en particular la salud reproductiva, sexual y reproductiva. Generalmente cuando uno habla de mujeres o habla de la agenda feminista de salud, generalmente siempre te dirige a la salud sexual y reproductiva, y que es fundamental porque es un lugar en donde siempre se está tratando con problemáticas que tienen que ver con control directo de los cuerpos de las mujeres, con posibilidades o no de terminación del embarazo, con posibilidades de control del embarazo, y por tanto recibe, y con mucha mortalidad, por desgracia, todavía en nuestros ámbitos, y concita muchísimo, muchísimo interés frente a otras áreas de salud, entre las cuales está la salud mental. Me voy a levantar un momento porque hay un viento terrible y se está abriendo la ventana. Voy, un segundito, espérenme. Muchas gracias. Por ello yo quería empezar un poco haciendo alusión a la importancia que tiene la salud mental para las mujeres, la salud mental para todas las personas, pero las mujeres en particular, y porque es un ámbito en donde hay un crecimiento cada vez más grande año con año de la problemática de salud mental. Esta cita que tengo puesta tiene que ver con de los 90s, un índice de medición y de cálculo de las afectaciones por salud que se llama ABAD, que son estos años ajustados por discapacidad, que juntan dos tipos de indicadores: los años de vida perdidos por mortalidad prematura
quienes mueren antes por tener una enfermedad, y los años vividos con discapacidad. O sea, mide, además de la pérdida de años que supone una enfermedad de cualquier tipo, y en este caso los trastornos mentales, no solo eso, sino mide todos los años que las personas viven con sufrimiento, con incapacidad, con discapacidad y con una situación de vida pues muy lejos de lo que queremos en términos de calidad. Y en ese sentido, los trastornos mentales han ido escalando año con año. Si ustedes ven estos datos, la primera medición es de 1990 y la segunda es de 2019, son 20 años. Pero cómo pasamos de la 13ª a la 7ª causa como de pérdida de vida de estos ABATS en términos de los trastornos mentales. ¿Por qué son particularmente importantes para las mujeres? Porque muchos de los trastornos mentales que han punteado más alto son trastornos mentales en donde las mujeres tienen predominio, a veces de 2-1 frente a los varones, a veces de 3-1, pero en un predominio importante, como son los trastornos de depresión y ansiedad. Estos trastornos que son fundamentales en esta escalada porcentual de los ABATS en estos 20 años, muestran una clara carga de discapacidad, mucho más que otras enfermedades, y son enfermedades predominantemente femeninas. A ellas se le suman otros trastornos que tienen además una alta incidencia en la mortalidad, como son los trastornos alimenticios, como es la anorexia. Y entonces son especialmente preocupantes porque afectan la salud. Estos tres afectan ya en sí, producen una carga de enfermedad fuertísima, producen discapacidad, pero además generan comorbilidades con otros trastornos. No es raro que se presente la ansiedad con la depresión, no es raro que ambas se presenten con un trastorno alimenticio, y entonces estamos viendo un alto índice o porcentaje de mujeres que están padeciendo condiciones, situaciones, trastornos que tienen una gran discapacidad y que realmente afectan sus vidas a lo largo de muchos años. Por eso, la salud mental tiene que ser y es un problema de salud de las mujeres fundamental. En ese sentido, es un ámbito al que tenemos que ahorita abocarnos a su estudio y a su tratamiento. Y yo como lo estoy abordando, y desde hace un tiempo lo vengo abordando así, con miras más adelante en generar un estudio más amplio, con la idea de que para poder realmente dar cuenta de estos trastornos mentales, de cómo y por qué afectan a las mujeres, cuáles son sus causas, y cuáles son las posibles acciones que podemos tomar frente a ellos, creo que tenemos que generar una agenda que conjunte tres perspectivas diferentes, pero muy complementarias o posiblemente complementarias, que es primero la idea de que la salud es un derecho humano de las mujeres. La idea de que la salud no es un problema que vivimos las personas de forma individual, pero que en realidad muchas de sus causas no son de tipo individual, no solo digamos biológicos, sino psicológicos, sino están enraizadas en condiciones sociales que tienen que ser resueltas por los estados. Esa es la idea de decir que la salud es un derecho humano que tiene que ser resuelto en la medida de lo posible por los estados y por los gobiernos. Esto no quiere decir que un estado te pueda garantizar salud. Hay mucha gente que nos enfermamos por situaciones individuales, por situaciones personales, pero quiere decir que los estados tienen que generar una serie de condiciones que posibiliten en la mayor medida el que se den ciudadanos, personas saludables. Una perspectiva de género en salud mental, yo realmente creo que es fundamental que pensemos la salud de las mujeres con una perspectiva de género, relacionándola, entendiendo que las mujeres
operamos y estamos en sistemas amplios que determinan los lugares que tenemos, que nos colocan en un sistema de opresión, que es el sistema patriarcal, y que eso de alguna manera, no de alguna manera, de maneras muy sustantivas, afectan los recursos tanto materiales como simbólicos que tenemos, los recursos a los que podemos echar manos las mujeres y que de muchas maneras están ligadas con nuestra salud en general y con nuestra salud mental en particular. O sea, la posibilidad de tener situaciones en donde no nos veamos, donde opera la opresión. El problema de estar en situaciones donde opera la opresión, donde opera la desigualdad, donde opera la inequidad, tiene serias consecuencias a todos los niveles de la salud de las mujeres. Entonces, si nosotros pensamos las mujeres fuera de estos sistemas sociales, de estos contextos sociales en donde se desarrollan nuestras vidas, si nada más damos cuenta de las diferencias en salud entre mujeres y hombres, pero no tratamos de explicarlas como resultado de un sistema patriarcal que está incidiendo en la manera en cómo nos organizamos, cómo nos desarrollamos, las coordenadas sociales por las que podemos transitar los contenidos de nuestra subjetividad y de nuestra identidad, no vamos a poder entender bien cómo se están dando las disparidades en salud. Y en tercer lugar, el modelo de los determinantes sociales en salud. Este modelo que también empieza desde los 80 o 90, que trata de buscar la causa de las causas de las enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿Qué es lo que está más allá de las causas inmediatas? O sea, las causas distales de las enfermedades ha sido retomado ya desde 2000, me parece que es en 2006, que la OMS lo retoma como el modelo a través del cual va a entender la salud y va a tratar de generar programas de salud. Está diciendo realmente hay tantas inequidades en salud, hay tanta desigualdad en salud que no puede ser explicada por razones ni biológicas, ni psicológicas, ni individuales, sino que tiene que ver con las estructuras, con los sistemas sociales en donde operan, en donde viven los individuos, de tal manera que reconoce la incidencia de la pobreza, la incidencia de la falta de educación, la incidencia de las diferencias en los salarios y en los trabajos, y incidencias también muy importantes como es el género. El modelo de los determinantes sociales de la salud considera que el sistema de género, el sistema patriarcal, es uno de esos elementos que incide de manera muy fuerte en la salud de las personas. No solo las mujeres, también los hombres van a tener formas de enfermarse que están completamente ligadas a su lugar en el sistema patriarcal. Y ese es el modelo que está operando ahorita. Después, desde los 2000, un poquito más, 2006 o así, para acá, en la agenda internacional de la OMS, y que si se hace de manera correcta, engarza muy bien con la perspectiva de género en salud y con la idea de los derechos humanos. ¿Por qué si se hace bien? Porque si se entiende, si se tiene como idea que el género es un orden social desigual y opresivo, y se entienden allí las desigualdades, no solo como diferencias, es que se podemos lograr explicaciones muy potentes y sobre todo programas muy potentes para trabajar la salud física y lo que nos interesa a nosotros, la salud mental de las mujeres. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos en este campo es, ¿qué es salud mental? Y la verdad es que la definición ha sido un quebradero de cabeza. Actualmente, al principio, salud se definía siempre en oposición a enfermedad. Uno está saludable cuando no está enferma y está enferma cuando no está saludable. Bueno, la OMS desde 48 o así ha tratado de trascender esas definiciones que son como las víboras que se muerden la cola, que son, una cosa es porque no es la otra, y han generado una serie de definiciones de salud en general y de salud mental que tratan de ser más amplias, tratan de trascender,
pero que son muy problemáticas. Y entonces, con la que opera ahorita es esta idea de que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Bueno, tiene ventajas esta definición, pero tiene grandes desventajas. La primera es que es muy difícil hacerla operativa. Y es muy difícil hacerla operativa porque tiene muchos elementos que son profundamente subjetivos, ¿no? ¿Qué es bienestar? O sea, ¿para quién? ¿Determinado por quién? ¿Cuáles son las tensiones normales de la vida? Las tensiones normales de la vida para mí, que el SNI me agobia todos los días, las tensiones normales de la vida para una persona que vive en una zona pauperizada, para una persona que vive cruzada por todo lo que es ahora la violencia del narco. ¿Qué tanto, cómo determinamos y qué es esto de trabajar de forma productiva y fructífera y hacer una contribución? Una contribución según qué, según quién, según qué paradigma, además de pensar de que esta definición de salud mental tiene un alto contenido occidental, ¿sí? Que tiene un alto contenido europeizante, occidental, que a lo mejor no adapta muy bien a otro tipo de sociedades. Ese es uno de los problemas, aunque les digo que es muchísimo mejor esto que una que se define por su opuesto. Otro de los problemas que tiene es que realmente cuando uno habla de salud mental, hablas el documento y en realidad se trata de trastornos mentales o de enfermedades mentales, porque la noción de salud mental en nuestras sociedades está tan saturada de patología que realmente no hay una gran reflexión en qué es salud. Tú abres cualquier documento que habla de salud mental y en realidad de lo que te habla es de patología mental, de trastorno mental. Y hago una acotación aquí de que yo voy a hablar en este caso de trastorno mental porque me estoy refiriendo y mi información que presento aquí sale tanto de la OMS que utiliza ese concepto como de artículos y reportes que también están hablando de trastornos mentales. Entonces, que estoy utilizando un término que es propio de la psiquiatría, y que se utiliza en la psiquiatría y en la salud mental, sí, pero que de ninguna manera abarca todas las formas, como sería hablar de discapacidad psicosocial, como sería hablar de malestar, que se tienen para hablar de la salud mental. Otro problema que tiene la salud mental es que abarca una bola de fenómenos que son súper diferentes, fenómenos cognitivos, fenómenos neurológicos como es el Alzheimer, problemas relacionados con el comportamiento como es el síndrome oposicionista desafiante, problemas emocionales o del ánimo como sería la depresión y la ansiedad. Entonces, generar un concepto que abarque de alguna manera ideas tan diferentes es un grave problema y es muy complicado y por tanto se trabaja con una definición de salud que es muy, muy amplia y que puede abarcar todo este tipo de problemáticas. ¿Qué pasa además? La idea de salud mental que tenemos nosotros en Occidente proviene de un paradigma médico que tuvo mucho éxito en el siglo XIX y XX, que es el paradigma de las enfermedades infecciosas, que trabaja con una idea de enfermedad como síntoma, donde los síntomas son muy importantes, donde hay una etiología, hay un desarrollo, hay una prognosis y hay un resultado, y toma, porque tiene mucho éxito en ese momento en el tratamiento de enfermedades infecciosas, toma esta idea de lo mental y lo convierte en enfermedad. Entonces nosotros acabamos con una noción de salud y enfermedad mental que es profundamente medicalizada y que ha sido retomada por la psiquiatría y que de alguna manera se ha ido convirtiendo cada vez en una visión cada vez más biologicista y reduccionista. Si ustedes revisan el DSM-5, que es la última versión del manual de las enfermedades mentales, escrita por la Asociación Psiquiátrica Americana, se van a dar cuenta que la gran
como el gran propósito es encontrar todas las respuestas a lo mental en nuestros genes y en nuestras neuronas y en nuestra sinapsis, un proyecto que ha fallado completamente a lo largo. O sea, empezaron con esa idea y ya 5 años después han mostrado que no tiene muchas posibilidades ahorita. Ahorita realmente pensar en que vamos a saber qué es lo mental a través de las imágenes neurológicas y eso, estamos muy lejos, pero el problema es que eso quita cada vez más el énfasis sobre lo social. Y eso a los sociólogos y a las sociólogas nos tiene que preocupar profundamente, porque tenemos claridad de que lo social hace una gran diferencia en la salud de las personas y en la salud mental. Cómo se vive, dónde se vive, qué se percibe, qué se logra, qué no se logra, produce o previene la enfermedad o el trastorno mental, o por lo menos ayuda, ¿sí? La idea de que todos tenemos derecho a la salud es una idea del siglo pasado que emerge tras la Segunda Guerra Mundial, que se escribe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que es muy importante situarlo como un derecho porque justamente apunta a la responsabilidad social de crear condiciones que coadyuven a la salud. Justamente apunta como para otro lado que esta idea de ir reduciendo cada vez más al contexto. En ese sentido, bueno, fue muy importante esta Declaración de los Derechos Humanos, pero si ustedes ven, está enunciada de manera completamente universal y general. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que estas enunciaciones universales son muy poco útiles para entender cómo la salud se distribuye en lo social, porque en realidad las personas no estamos en el mismo lugar y justamente enunciar de manera general lo que se llama utilizar un universal sustitutorio produce un grave problema porque lo que hace es como que homogeneizar todas las necesidades de salud de las personas y no mostrar que hay grupos específicos con condiciones y situaciones de vida específicas que necesitan otras cosas, que no solo necesitan otras cosas, que esta enunciación en universal es justo lo que las está enfermando. De todos modos, fue muy importante esta enunciación y años después, en las diferentes convenciones de las mujeres, empezamos a ver cómo desde la CEDAW, como en Beijing, esta preocupación de la salud es retomada, pero ya para pensar la salud de las mujeres, ya pensando las mujeres como un grupo específico que tiene necesidades y condiciones de salud diferentes a las de los varones. Y esta declaración y plataforma de acción de Beijing, que es en 1995, o sea, es bastante reciente, hace una serie de acotaciones que son importantes. Una de ellas, si lo ven, es el reconocimiento de la salud, no solo como salud física, sino también como salud mental. El reconocimiento de que el bienestar emocional de las mujeres es también importante. Y un segundo, van a ver ustedes en esta segunda parte rojita de por aquí, una visión mucho más amplia, que les digo que con el tiempo va a ir consolidando en esta idea de los determinantes sociales de la salud, de que la salud operan, por supuesto que operan elementos biológicos, por supuesto, nosotros somos todas y todos cuerpos, tenemos biologías, tenemos genes, tenemos sinapsis, todo esto opera, pero no opera ahí flotando en el aire, sino que está relacionado con los contextos sociales, políticos y económicos en el que se vive. Entonces, esta necesidad a llamar al reconocimiento de lo social como un reconocimiento fundamental de un ámbito de la salud, lo cual para las sociólogas es un reconocimiento muy importante y que nos hace realmente personas o profesionistas fundamentales al estudio de la salud. Es decir, sin las ciencias sociales, los problemas de salud y de inequidad de salud no se van a resolver.
porque requiere que se reconozca cuáles son estos ámbitos del contexto social, político y económico que afectan a las personas y cómo las afectan de manera diferenciada. Y por último, hace esta acotación que yo les he puesto en azulito hasta abajo, que es súper importante, que dice, la mayoría de las mujeres no gozan ni de salud ni bienestar. Y es un primer reconocimiento de lo que llamamos una inmensa inequidad de la salud de género. O sea, cómo las mujeres tenemos en gran medida peor salud que los varones y tenemos una serie de afectaciones específicas por el hecho de ser mujeres y no por nuestras hormonas, porque mucho de lo que se ha tratado de explicar de la depresión y la ansiedad es que si las hormonas nos hacen esto y que si las hormonas nos hacen aquello, en realidad el problema, digo, las hormonas hacen muchas cosas, pero el problema no son las hormonas, sino las condiciones y situaciones de vida de las mujeres. Hay esta necesidad de salir de esas explicaciones que han sido explicaciones de siglos de esta relación entre los aparatos reproductivos de las mujeres, reproductores de las mujeres, la menstruación y, digo, mal la menstruación, mal que se te quite, mal que tengas estrógenos, mal que no los tengas, todos como ámbitos de explicación de las enfermedades mentales de las mujeres. Todo esto empieza a romperse desde aquí y empiezan a generarse documentos cada vez más específicos, porque al principio el documento de la CEDAW y el documento de Beijing están también muy generales. Debemos mejorar la salud de las mujeres, tenemos que reconocer sus consideraciones específicas, pues son muy, muy generales y no se sabe cómo aterrizarlos. Entonces ya hay una serie de recomendaciones generales, hay una serie de trabajos que empiezan a aterrizar estas agendas en agendas cada vez más concretas para tratar la salud mental y física de las mujeres. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo reconocemos en principio cuáles son esos problemas de salud especiales, específicos, más allá de los que tienen que ver con la reproducción, que eso sí es muy claro, ¿no? ¿Cómo reconocemos cuáles son esos problemas de salud y esas formas de discriminación que producen problemas o empujan de manera muy clara a problemáticas de salud y sobre todo también de salud mental? Cómo una serie de condiciones de la discriminación se traducen en depresión, en ansiedad, en trastornos alimenticios y claro, establecer la relación y el caminito entre uno y otro es muy problemático y sobre todo establecer qué hacemos se vuelve problemático, pero es muy importante en este caso reconocer con estas recomendaciones este tipo de especificidades y empezar a tematizar que como la salud es un derecho humano, es necesario, absolutamente necesario, que los estados empiecen a generar políticas con perspectiva de género, y la OMS ha generado políticas con perspectiva de género que nos empiecen a ayudar a tratar los problemas de salud mental de las mujeres. Bueno, ¿qué es esto de definir con perspectiva de género la salud? No es particularmente fácil, porque estamos hablando de ámbitos que no son fáciles de conjuntar. Uno es el ámbito biológico, otro es el ámbito psicológico individual y otros son los ámbitos sociales que se engarzan en la salud. Esta definición a mí me gusta porque esta es una definición dada por unas investigadoras feministas que han trabajado de manera muy, muy fuerte en la Comisión de la ONU y de la OMS de los determinantes sociales de la salud, tomando como determinante social de la salud fundamental el género. Ellas han trabajado cómo el género se traduce en una inequidad de salud y entonces definen el género como relaciones de poder estructurales, sociales, que rebasan al ámbito de la clínica y la medicina, que interactúan con cuerpos específicos, que interactúan con biología para determinar las diferencias. ¿Cuál es entonces el gran problema que nos estamos ahorita
formulando. Uno, por un lado, la necesidad de entender que cuando es la biología la que está produciendo un problema de salud, y otros casos cuando la biología no explica para nada por qué hay desigualdades en salud. ¿Sí? Si uno ve cualquier tipo de enfermedad mental y corre patrones en términos de clase, se dará cuenta que cuanto más pobre es la gente, cuanto sectores más empobrecidos está, peores son sus condiciones de salud mental. Entonces aquí tenemos una desigualdad estructural que se transforma en sesgo y produce injusticia sanitaria. También el género, dirán, produce injusticia sanitaria. Entonces tenemos como estos dos caminos que son problemáticos porque por un lado tenemos que determinar cuáles son aquellas enfermedades en donde es lo biológico lo que está operando y lo que está produciendo, donde la causa es lo biológico, y cuáles son aquellas en donde la causa de las causas tiene que ver con las estructuras sociales. Bueno, en realidad hay muchísimo, muchísimo trabajo en términos de salud mental que muestra que el género es uno de los grandes determinantes sociales de la salud que produce inequidad y que lo hace de muchas maneras. Por ejemplo, si nosotros vemos el problema de la equidad en salud, nos vamos a dar cuenta a la hora de que empezamos a ver las problemáticas diferenciadas por hombres y mujeres, que en el caso de las mujeres, la mayoría de sus problemas de salud están relacionados con la falta de empoderamiento, la incapacidad de tomar decisiones, la falta de recursos económicos y simbólicos, la falta de trabajo, la falta de poder realizar decisiones sobre su propia vida. Entonces, en ese sentido, están ligadas a su lugar de opresión en el sistema patriarcal. Por otro lado, los hombres también tienen problemáticas de salud que tienen que ver con el género, pero esas tienen mucho más que ver con lo que nos dice Tager del orden de los costos para sostener ese poder o esa hegemonía. ¿Qué hacer para mantenerse como ese grupo económico? Por eso las grandes problemáticas de salud de los varones tienen que ver muchas veces con la violencia entre unos y otros, tienen que ver con los costos de mantener la hombría, con comportamientos peligrosos, con exposición al riesgo, con excesos, que también están ligados a las formas de ser hombres en nuestra sociedad. Entonces, esta mirada de la perspectiva de género engarza de manera muy buena con los determinantes sociales de la salud, con esta idea de que las condiciones o circunstancias en que las personas nacemos, vivimos, trabajamos, todo aquello que nos rebasa y que nos coloca en ciertos lugares sociales de los cuales luego es muy difícil salir, porque esta idea de poder avanzar socialmente lo fue en algunas décadas el milagro mexicano en los 60 y en los 70, pero hace mucho que dejó de operar de manera fuerte, hace mucho. Entonces son condiciones que tienen lugar en la distribución de los recursos, del dinero, del poder a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel local y a nivel de nuestros propios hogares, que inciden de manera brutal en nuestras formas de estar saludables y de enfermar, y producen estas inequidades sanitarias. Y por tanto, si los problemas están allí, las soluciones también tienen que estar allí. O sea, la solución a la depresión de una mujer, por supuesto, tiene que ver con un trabajo directo sobre la mujer en un momento acotado al principio, pero si sus condiciones estructurales no cambian, de gran dificultad será que pueda superar ese problema de depresión, de ansiedad. Por eso muchas veces cuando a las mujeres se les da terapia, lo que te dicen es, está muy bien la terapia, es muy bonita la terapia, me encanta la terapia, pero yo lo que necesito es un trabajo. Yo lo que necesito es un sueldo, yo lo que necesito es poder mantener a mis hijos, yo lo que necesito es poder salir de una situación de violencia estructural o de pareja. Y entonces eso genera problemas en salud que no pueden ser resueltos
por los sistemas de salud, pero que los sistemas de salud tienen que tener muy claro, para no pensar que el problema de la mujer que se les presenta o las mujeres que se les presenta es un problema individual o de sus hormonas, sino empezar a rastrear situaciones de violencia que van desde los niveles micros de sus vidas personales hasta los niveles macros. En este sentido, el modelo de los determinantes de la salud se dio cuenta y muy pronto incorporó el género como uno de los elementos estructurales que producen inequidades básicas, como una de las situaciones más influyentes, al igual que la raza, que es tan poco tematizada, está tan mal y tan poco tematizada en nuestro país. Esos elementos que van desde las vidas personales y cómo se estructuran, la raza que tenemos las personas, el género que tenemos las personas, no solo influencian la manera en que vivimos en nuestros contextos más inmediatos, sino se estructuran desde ámbitos estructurales que nos rebasan. Y entonces les he vuelto a poner aquí en diferentes colores, se trata de atender los problemas con acciones que tienen que estar tomadas en cuenta en los niveles de los sectores de salud y la importancia de incorporar, leía yo hace unos días, la importancia de incorporar la perspectiva de los derechos humanos en las personas que dan servicios de salud es fundamental. La importancia de dar cursos de salud con perspectiva de género en los servicios de salud es fundamental a la comprensión que tienen las personas de las enfermedades, de los trastornos que tratan y al trato que les dan a las personas y hacen una gran diferencia, pero una diferencia que no puede luego resolver los problemas a nivel estructural. O sea, uno no le puede pedir a una médica o a una doctora que además encuentre un albergue y un trabajo y una casa, porque no está en manos de estas personas. Pero sí es importante que estas personas sepan que esos elementos hacen una gran diferencia para no seguir buscando las soluciones en salud mental a nivel de los individuos, ¿no? Y que se tratan siendo problemáticas de inequidad social. Bueno, la buena noticia es que podemos hacer algo al respecto. La mala noticia es que, como siempre, y ahora otra vez después del COVID, que fue muy claro que los recursos se tuvieron que ir todos para allá, y queda claro por qué, pues áreas como lo son la salud mental vuelven, ya que ya estaban profundamente desprotegidas y la salud mental de las mujeres, pues están infinitamente menos protegidas de lo que estaban. Finalmente, les digo, el género se ha conceptualizado como un determinante estructural y que cruza además con otros determinantes estructurales como son la raza, como son la clase, como es la edad, como son todo tipo de elementos estructurales que afectan la salud de las personas. Y algunos de los trabajos que han mostrado esto, claro, es un trabajo que hizo un análisis de la depresión en mujeres relacionados con los años de estudio, con la edad de matrimonio, con la situación laboral y con el acceso a los anticonceptivos, un trabajo que se hizo en 14 países con los resultados de la encuesta epidemiológica psiquiátrica, que es una misma encuesta que se ha puesto en una gran cantidad de países del mundo, lo ha hecho la OMS y aquí lo hizo el Instituto de Psiquiatría, la aplicó y se dieron cuenta que en aquellos lugares en donde las mujeres se casaban más tarde, tenían estudios y trabajo, tenían acceso a métodos anticonceptivos viables. ¿Y cuál era la otra? Acceso, trabajo, estudio. Tenían esos elementos. Los porcentajes de depresión mayor eran mucho más bajos en mujeres. Por otro lado, eran más altos los de alcoholismo. O sea, generas muchas veces otro tipo de enfermedades y entonces tienes que tener como una visión muy amplia de qué es lo que puedes estar resolviendo, pero cómo puedes estar afectando. Quisiera terminar diciendo que este texto de Gender Disparities in Mental Health, que es un texto que pueden encontrar con mucha facilidad en Internet, es un gran análisis de cómo los diferentes gradientes sociales, lo dice aquí,
que tienen que ver no solo con lo material, con estas desventajas en trabajo, en hogar, en vivienda, en el barrio donde se vive, no solo con esto, sino que también con el nivel de lo simbólico y lo subjetivo. ¿Qué es lo simbólico? El respeto que a una le pueden tener, el prestigio que a una le pueden dar, el reconocimiento, están profundamente ligadas a la salud mental de las mujeres. Es un documento que se centra, como se centra en una gran mayoría de documentos, en la depresión. Uno, porque es la enfermedad que más mujeres concita, y dos, porque hay esta inmensa preocupación que para el 2030 va a ser la segunda causa de discapacidad, cosa que tiene que ponernos muy preocupadas a las mujeres, porque si es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, quiere decir que va a haber muchas mujeres que cumplan con estos criterios de depresión. Entonces, que tendremos que empezar a actuar de todo tipo de formas para tratar de nivelar, para tratar de generar igualdad y equidad, no solo en aquellos elementos de desigualdad estructural en términos de recursos materiales, sino también en términos de recursos simbólicos. Y voy a comentar algo para cerrar, para hablar de esto de los recursos simbólicos, que a veces no queda tan claro. Cómo estos se nos niegan también en pequeños actos que a lo mejor no son terribles, pero que nos van minando. Eh, Cuando yo me presento muchas veces en congresos donde nos sentamos en la mesa hombres y mujeres, muchas veces ellos son el doctor González, el doctor López y Tere. No tengo problema con que la gente me llame Tere, pero lo que siempre me llama la atención es cómo no se leen o no se otorgan las mismas credenciales y los mismos respetos a las mujeres en las situaciones, en muchas de las situaciones en donde se dan a los varones. Y cómo esto son una serie de elementos pequeños pero constantes que van minando la salud de las mujeres, y que con elementos mucho más importantes como es la violencia, la terrible violencia de género infligida por pareja, que tiene un correlato estadístico con la depresión, la ansiedad, el trastorno postraumático, el abuso infantil, que tiene un correlato también muy alto con este tipo de problemáticas, muestran que el orden de género es profundamente, es estructural y estructurante de las enfermedades mentales de las mujeres. Muchas gracias. Que me pasé, pero creo que no por tanto. Hice un gran esfuerzo de síntesis. Muchas gracias, doctora Teresa. Le agradecemos mucho. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para hacerle a la doctora Teresa? Adelante. Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo sí. Doctora, voy a permitir hacerle una pregunta respecto a su trabajo. Por aquí le están dejando unos aplausos, también voy a hacer lo propio. Doctora Teresa, a lo largo de su trabajo, el primer artículo que leí de usted fue el de aportaciones sociológicas al estudio de salud mental de las mujeres. Y a partir de ahí empecé a seguir concretamente de la ansiedad. Yo quisiera saber, porque a mí lo que más me ha llamado la atención de todo este recorrido es que la ansiedad sea considerada una enfermedad de mujeres, en términos, como bien dice, cerebrales, en esta dicotomía de los cerebros, de la que tanto se habla, desde su punto de vista y su formación como investigadora. ¿Qué es lo que puede tener más peso en la ansiedad, más allá de lo químico? A ver, la ansiedad como la depresión ha concitado un gran interés, y es una de esas enfermedades que pongas la encuesta como la pongas, siempre punta en las mujeres. Si bien ahora el argumento es que hombres y mujeres tenemos la misma cantidad, porcentajes de enfermedad mental, cuando se han hecho estas encuestas epidemiológicas, ya tratando de resolver todo tipo de problemas que el propio instrumento produzca. Hay enfermedades o hay trastornos mentales, como son la ansiedad y la depresión, en donde
cortes el grupo que cortes de mujeres de edad, de mujeres, de hombres, lo hagas como hagas, siempre puntean más alto las mujeres. Esto ha sido leído de dos maneras. Por un lado, si tú leíste ese artículo, por un lado, para desmontar los sesgos de género de las propias categorías, hay toda una vertiente de investigación que dice, a ver, aquí lo que hay que analizar es cómo están construidos las categorías diagnósticas, cómo está hecho el DSM, y qué dice que es una enfermedad, y qué dice que es la depresión, y qué dice que es la ansiedad, y qué dice que es esto, y qué dice que es lo otro, y tratar de desmontar de eso y mostrar que en esas descripciones hay todo tipo de sesgos de género, de raza, de clase, que afectan a qué grupos es más fácil otorgarles o tildarles de esta enfermedad o de otra. Y hay un trabajo importante ahí diciendo, bueno, finalmente hay una serie de características en las que estamos socializadas las mujeres que se acercan mucho más al problema de la ansiedad y la depresión. O sea, somos sujetos que hemos aprendido a ser más dependientes, más emotivos, más lloronas, expresamos el llanto, expresamos una serie de cosas, y ese tipo de expresiones es leído como síntoma y leído mucho más fácil como depresión y ansiedad. Esa es una de las lecturas que se ha hecho y se llama la construcción social de los trastornos mentales. Cómo hacemos teorías sobre las cosas y cómo estas teorías no son neutras y objetivas. Cosa que la sociología le podía haber dicho a la medicina hace como 10,000 años, pero bueno, es interesante, ¿no? Como hay sesgos. Y entonces allí te dirían, mira, es que hay una serie de categorías que aplican mucho más a cómo socializas a los sujetos. Entonces, cuando esos sujetos se te desbordan un poco para un lado, rápidamente cubren el diagnóstico. Los trabajos que yo presenté aquí no están en esta vertiente, están en la segunda vertiente que dice, hay formas de vida, hay estructuras de opresión que empujan a las personas a enfermarse de una cosa o de otra, empujan a los grupos, ¿sí? Si tú, hay una serie de sujetos que en virtud de su género, las mujeres, les generas una situación de dependencia, pues la posibilidad, el estrés que tienen es rápidamente convertible en ansiedad. Si estos sujetas viven temerosas de la violencia, y las mujeres somos temerosas de la violencia, o sea, hemos sido, la mayoría, yo siempre hago un pequeño ensayo en mi clase y les pregunto, a ver, cuando han ido en metro, ¿a quiénes se las han torteado? ¿O a quiénes? A todas mis estudiantes, a todas, y a mí incluida, y a los varones no. Entonces, son situaciones de estrés permanente que las mujeres vivimos cuando se hace de noche y tenemos que llegar a las casas, cuando nos enfrentamos a varones que son más violentos, cuando hay situaciones de, por ejemplo, grupos parentales, monoparentales, son casi siempre mujeres de gran estrés. Entonces, cubren mucho más estas condiciones ligadas a la ansiedad y a la depresión. Entonces, son formas de enfermedad, de trastorno, que lo que muestran y representan con mucha claridad son formas de opresión de género. ¿Sí? Es lo que, no sé si te va quedando claro. Sí, doctora, muchas gracias. Por acá tengo preguntas de otras dos personas. Comienzo con Adela y después con José Antonio. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la información, doctora. Yo quisiera saber su opinión acerca de los comentarios de la semana pasada que se dieron acerca de la salud mental alrededor de que debe de inculcarse en casa. Particularmente a mí me tocó trabajar en un psiquiátrico como nutriólogo, en un psiquiátrico femenil, y se me hace sumamente interesante el tema, pero quisiera saber su opinión acerca de él. A ver, por supuesto que tienen que impulsarse en casa, por supuesto que una vida tranquila genera muchas más condiciones de posibilidad de una buena salud mental. Lo que pasa es que la casa no es cualquier casa, la casa está cruzada por la clase en la que de las personas que la habitan, está cruzada por los géneros de las personas que la habitan, está cruzada por
la raza, es decir, las posibilidades de sentirse tranquila viviendo en un barrio clase mediero, que supone que tienes ciertos privilegios, que te supone que tienes ciertos trabajos, que supone que tienes ciertas condiciones, en una familia en donde no hay violencia de género, por ejemplo, el padre no golpea a la madre, no golpea a los hijos, por supuesto, tus posibilidades de tener salud mental son muy altas. Lo que pasa es que muchas de las condiciones y situaciones que se viven en las casas no son producidas por las casas mismas, tienen que ver con el lugar que ocupan los sujetos y esas unidades en un orden estructural más amplio, ¿sí? Tienen que ver con que vivas en un barrio medianamente agradable, desde allí a un barrio en donde no hay servicios, no hay posibilidades, hay contaminación, hay violencia en las calles. Entonces, hablar de las casas como si las casas estuvieran todos en las mismas condiciones se vuelve muy problemático. Y pensar que en las casas no se dan una serie de situaciones de violencia también es pues muy problemático, porque si tú lees muchas de las encuestas te vas a dar cuenta que las casas muchas veces son los peores lugares para las personas. Es terrible decirlo, pero las encuestas de violencia, y esto fue terrible en el COVID, la violencia en doméstica creció de manera exponencial en el COVID. Entonces, las posibilidades de las personas que viven en las casas están generadas también de manera estructural. Aunque se tiene que trabajar con los padres y con los... Sí, o sea, no está mal ir a terapia, por supuesto que te ayuda. No está mal que los padres vayan a terapia, por supuesto que le ayuda. No descartar nunca que haya una serie de condiciones que la persona vive de manera individual y que hasta podrían ser biológicas, aunque en realidad ni las conocemos. La biología es lo que menos conocemos en el trastorno mental. No sé si responde a tu pregunta, Adela. Sí, doctora, muchas gracias. Continuamos con José Antonio, por favor. Sí, gracias. Doctora, yo tengo una duda, bueno, ojalá con lo que usted nos ha comentado, ojalá me la pueda despejar. Si bien existe una mayor prevalencia de enfermedades mentales en mujeres con respecto a los hombres, ¿cómo interpreta usted que haya un mayor porcentaje de hombres que mueren por trastornos mentales? Casi lo duplica el porcentaje. No, es que no hay una mayor prevalencia de mujeres que hombres. Hoy en día, todas las instituciones y la OMS te manejará que hay la misma prevalencia de trastornos en hombres y en mujeres. Lo que hay es una gran diferencia en el tipo de trastornos que padecen, ¿sí? Son muy distintos. Y no es que los hombres no padezcan de depresión ni de ansiedad, claro que la padecen, ni de estrés postraumático, pero en menores porcentajes. Pero, por ejemplo, el alcoholismo es una enfermedad mental en donde predominan los varones y esa cobra una gran cantidad de vidas. Los impulsos suicidas a veces también predominan los varones, aunque las mujeres tienden porcentualmente a hacer más intentos, en realidad son intentos que no se logran y son leídos muchas veces más como un llamado de atención, ¿sí? En cambio, los varones son infinitamente más efectivos porcentualmente en sus intentos. Los hombres que tratan de suicidarse generalmente se suicidan. Y eso empieza a explicar por qué vemos estas diferencias, ¿no? Generalmente las problemáticas de salud que padecen las mujeres no son problemáticas que las maten con tanta facilidad. Sí se traducen en años de vida perdidos, pero y en algunos casos, como son los trastornos alimenticios, se traducen en muertes muy prematuras, pero en general no predominan enfermedades en donde hay tantas muertes. En cambio, en los varones sí, en los varones, porque además parte de por ejemplo, el trastorno de oposicionista desafiante, bueno, lleva a muchos comportamientos que son comportamientos peligrosos, realmente peligrosos. El consumo de sustancias, que está tomado ahorita como una de los problemas de salud mental. El consumo de sustancias, pues sí, se traduce en una mortandad alta. Entonces,
No es que haya más mujeres, ahorita se supone igual de hombres que de mujeres, pero tenemos trastornos diferentes, la sociedad nos empuja a trastornos diferentes y los trastornos que tienen los varones los empujan con más facilidad a la muerte, sea eso por suicidio o sea en comportamientos pues de consumo excesivo que se traducen en grandes problemáticas de salud o de peligro, ¿no? De peligro en coches, en cosas. Entonces, claro, ves esas diferencias en los porcentajes de muerte. Pero lo importante de los nuevos índices es que no solo están preocupados por cómo nos morimos las personas, están preocupados por cómo vivimos las personas. Vivimos con calidad, los hombres y las mujeres. Nuestra vida tiene calidad de vida, es una vida que merece vivirse más allá de sobrevivir y la subsistencia, y eso es lo que se está midiendo ahorita, y eso es lo que ha hecho muy importante a los trastornos mentales frente a otro tipo de enfermedades en donde claramente la gente se moría más, ¿no? Con el cáncer, con, yo qué sé, otras enfermedades cuya mortalidad es muy alta. Ok, gracias, muy amable, doctor. No sé, Gracias. No, sí, está bien, sí, yo tenía esa duda, cuáles eran las causas, digo, me imaginaba, ¿verdad? Pero, sí. Digo, usted lo confirma con el conocimiento que tiene del tema, está muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay más que decir, o alguna pregunta que hacer, voy a proceder a darle lectura a la constancia y así cerramos la participación. Estaremos cerrando la participación de la doctora Ordorica. Bueno, en lo que se termina de proyectar, un momento. Sí, ya las veo otra vez. Algo piqué y no las veía. Es que yo y la tecnología tenemos una guerra declarada. No se preocupe, doctora. Ya nos volvemos a ver. Bueno, voy a darle lectura a la constancia. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya se ve? Sí, la estoy viendo. Yo sí la veo. Gracias. Perfecto. Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM Amecameca, Maestría en Sociología de la Salud, otorga la presente constancia a doctora Teresa Ordorica Sacristán por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Sociología de la Salud 2022A con la investigación Miradas Feministas a la Salud Mental de las Mujeres. Amecameca, México, 30 de mayo de 2022, Patria, Ciencia y Trabajo. 2022, celebración de los 195 años de la apertura de las clases en el Instituto Literario. Firma la doctora Ofelia Márquez Molina, coordinadora de la Maestría en Sociología de la Salud. No me queda más que agradecerles muchísimo el haberme invitado y celebrar que exista esta maestría, que la sociología no abandone el problema de la salud, porque tenemos mucho que decir. Y agradecerle a la doctora Ofelia Márquez Molina su invitación y su presencia en esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Y a todos los presentes. Muchas gracias, doctora. Pues fue un placer tenerla con nosotros y poder escuchar su investigación, que yo creo que nos deja pensando mucho.